vivir sin oración es. ¿Qué es vivir sin oración? Bien, amados hermanos, antes de comenzar este mensaje, cuyo título está en la lámina, vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor de señores, Rey de reyes, hoy estamos aquí de la manera más solemne y humilde, Señor, ¿no?, para escuchar tu palabra. Te pido, mi Señor, que toques la vida de nuestros hermanos para que entre en nosotros ese sentir y ese querer de estar pendientes, puntuales, firmes en la escucha de la palabra de Dios, de la palabra tuya, Señor, porque así debe ser. Es lo mínimo que podemos hacer frente a lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre amado. Ayúdame en este día, Señor, a tu siervo, a tu esclavo, a tu dulos, Señor, de compartir tu palabra, de compartir este mensaje y que mis hermanos comprendan que el vivir sin oración es pecado, amado Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Te pido que ilumines este tiempo de entrega hacia ti, en el precioso y hermoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, el mensaje, como les he dicho, es vivir sin oración. ¿Qué es vivir sin oración? ¿No? Y vamos a basar nuestro mensaje en 1 Samuel 12:23. En realidad, el capítulo 12 de 1 Samuel. Les pido que si ustedes tengan sus Biblias, abran sus Biblias en el capítulo 12 del libro de 1 Samuel. Como siempre, vamos a aprovechar el contexto para conocer un poquito el contexto, quién es Samuel, en qué tiempo vivió, qué pasó y algunas cosas. Y después vamos a extraer lo puntual, que es el tema de la oración, que se manifiesta en estas porciones de la Escritura Sagrada. 1 Samuel 12:23, miren lo que dice, ¿no? Para guiar el mensaje. Así que, lejos sea de mí, dice Samuel, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Sí, amados hermanos? Bien, comenzamos esto un poquito para ver, introduciendo el tema, para ver la importancia de la oración. Yo creo que un cristiano no es cristiano si no ora. Yo no creo que sea cristiano. Si no hay oración en la vida del cristiano, y una oración metódica, sistemática, como debe ser, como dice la palabra, no hay cristianismo, ¿no? Y un no cristiano que no ha entregado su vida a Cristo, que ore sin la fe de vida o solamente por la necesidad, sin entregar su vida a Cristo, aunque sus rodillas estén verdes, va a ser muy difícil que Dios escuche, ¿no? Porque no está guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, recién cuando nacemos como cristianos, viene a vivir en nuestros corazones. Miren la paradoja y la contradicción, ¿no? Por un lado está el no cristiano que quiere pedir a Dios, orar, ¿no? Pero no puede porque no puede orar en el Espíritu, porque no tiene al Espíritu. En cambio, está el cristiano que tiene al Espíritu, pero que desaprovecha la oportunidad de orar, ¿no? Y de comunicarse con el Señor. Cuento una historia para introducir y que vayamos introduciéndonos en el tema, ¿no? Y vayamos comprendiendo bien este tema de la oración. Así que, por favor, atendamos. Un orador ateo estaba hablando ante una multitudinaria audiencia, grande audiencia, y apelaba a la fe cristiana y ridiculizaba a las personas ingenuas que todavía creían en la oración. Como que mucha gente nos ridiculiza por estar orando cuando le decimos vamos a orar por ti, pues miran con incredulidad y como al decir, mira, estás papando moscas, un poco nos dicen eso, amados hermanos, ¿no? Es terrible. Una ocasión yo le manifesté a mi cuñada, le dije, estoy orando por ti, por tu familia. Una oración no está de más, me dijo, ¿no? Terrible. La oración no es de más. Para que ustedes, amados hermanos, salven muchos de sus conflictos, se conviertan a Cristo, para que yo me convierta a Cristo, sabe Dios cuántas rodillas se habrán inclinado para que en nuestra terquedad un día veamos a Cristo.
No ha sido así nomás, nada es casual. Dios ha utilizado muchos medios y uno de los medios que ha utilizado es la oración. Así que este orador se mofaba de la oración. De repente, un hombre que estaba en el público se levantó y pidió la palabra. Le dijo al orador, tiene usted enfrente a un hombre que antes era uno de los más miserables de toda la ciudad. Primero o segundo sería. Adicto a la bebida, ¿no? Y al juego. Golpeaba a mi mujer. No era más que un canalla, dice el hombre. Mi esposa y mi hija se aterrorizaban cada vez que me veían llegar a casa. Sin embargo, mi esposa, a pesar de todo, oraba por mí desde hace años. Y también le enseñó a nuestra pequeña a orar por su papá. Así relata este hombre. Una noche, dice, regresé a casa más temprano de lo acostumbrado. Ese día no estaba ebrio. Mi esposa acababa de llevar a la niña a la cama. Dice. Me acerqué sin hacer ruido y presté atención. Mi hija oraba. Miren cómo oraba la hija. Señor Jesús, salva a mi papá, por favor. Señor Jesús, libera a mi querido papá. Ellas no sabían que este hombre estaba escuchando. Dejó la casa sin hacer ruido. Se sentía fulminado el hombre. Un querido papá. Yo no merecía ese apelativo. No era un papá querido. Creo que nunca la había abrazado. No la había abrazado a su hija. Sentía avergonzado. Con desesperación clamó. Señor, ayúdame. Responde a la oración de mi hija. Y realmente el Señor lo hizo. Hoy agradezco a Dios, dice el hombre, la fuerza que me da para ser un buen marido y un verdadero padre. Ahora somos una familia feliz. Aunque no tengamos recursos, somos una familia, grandes recursos, somos una familia feliz. Eso creo en Dios, porque Él verdaderamente escucha las oraciones y las responde. ¿Se dan cuenta, hermanos? Este orador que se mofaba de los que oraban, de los que creían en la oración, el ateo, preguntémonos, este orador ateo, ¿a cuántas personas habrá ayudado a una verdadera transformación? A una verdadera transformación. Yo creo que a ninguna. Tal vez una motivación de un momento, pero una verdadera transformación yo creo que a ninguna. Sin embargo, la oración, de acuerdo al testimonio de este padre, le hizo convertir a este señor a la guía de Dios. Le hizo entregar su vida a Dios. Entonces la oración, amados hermanos, es súper importante. No hay vida sin oración para un cristiano. Entonces, en base a este testimonio, vamos a decir, vivir sin oración es, primero, vivir sin perdonar, es privarse de bendiciones y es una condición pecaminosa, el vivir sin oración. Vivir sin perdonar, o sea, si no oramos quiere decir que no perdonamos, porque el perdón se da en la oración, es privarnos de muchas bendiciones y no orar es pecado, amados hermanos. Dentro de eso, de esos 3 puntos que vamos a desarrollar, está el contexto, vamos a hablar algo del libro de Samuel y vamos a sacar... Vamos a ayudar a tu hermano, todo, pero no oras. Perdón, por favor, el micrófono de algunos, por favor. Se está oyendo el micrófono. A ver, voy a tratar de apagar yo. Ahí, creo que ya todos han apagado. Bueno, sigamos adelante. Y caramba. Entonces, vamos a desarrollar esos 3 puntos que ya les había dicho, ¿no? Vivir sin oración es vivir sin perdonar, es privarse de bendiciones y es una condición pecaminosa. Dentro de eso vamos a utilizar el contexto de 1 Samuel capítulo 12. Contexto y luego la conclusión. Pasemos al contexto. Al contexto. 1 Samuel 12. Bien.
Aquí quiero decirles que vamos a aprovechar de utilizar el libro de Primera Samuel, un libro del Antiguo Testamento. Este libro, Primera Samuel, toca como tema la transición. Es decir, el pueblo de Israel estaba en una época de transición, de cambio. Entonces, el tema fundamental es la transición. Este libro puede ser utilizado de manera interesante para ver cómo nosotros tenemos épocas de transición. Hay épocas de cambio, ¿no? Cambia nuestra situación, hemos ganado un nuevo trabajo, tenemos que estar en un nuevo estado de vida, entonces hay una transición. ¿Cómo enfrentar eso, no? Es un buen libro para enfocar este tema de la transición. La fecha en que fue escrito fue más o menos el año 930 al 722 antes de Cristo, ¿no? Estamos hablando de casi 800 años antes de Cristo, ¿no? De este libro fue contextualizado. El autor, algunos dicen que es Samuel, un profeta de Dios, y algunos dicen que es desconocido. ¿Por qué podría no ser Samuel? Porque la mayoría de los hechos, una buena parte de los hechos que se relatan en este libro, se ha dado cuando Samuel ha muerto. Entonces, eso indicaría que él no ha escrito, o sino que ha dejado a alguien, alguno de sus discípulos, alguien que podría haber escrito todo esto. El lugar ha sido la nación de Israel, ¿sí? Y como había dicho, es una época de transición en la historia del pueblo de Israel. En la Biblia hay tres conjuntos de libros, tres pares de libros que relatan un poco la historia del pueblo de Israel y todo su desarrollo, ¿no? Gran parte de su desarrollo como nación. Estos libros son Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes, ¿no? Primera y Segunda Crónicas. Estos libros son particularmente históricos, amados hermanos. Por ejemplo, cuando hay una gran nación, se escribe algún libro, ¿no? Que diga auge y caída del Imperio Romano, por ejemplo. Auge y caída de la monarquía israelita. Pues así podríamos titular un poquito estos libros, ¿no? Porque es el auge y la caída de la monarquía israelita. Samuel 1 y 2, que son los libros, ¿no? Históricos que queremos aludir en esta prédica, eran originalmente un solo libro. Posteriormente fueron divididos en dos. Samuel 1, que es el libro particular que vamos a utilizar, relata la acción y vida en el pueblo de Israel de tres personajes importantes en la vida del cristianismo. ¿Quiénes son estos personajes que son analizados y relatados históricamente en este libro de Primera Samuel? Está Samuel, Saúl y David. O sea que el libro de Primera Samuel, relata la historia de Samuel, relata la historia de Saúl y David. El libro de Samuel 2 se centra en el auge, la caída y restauración del rey David, ¿no? Bien, ¿cuál es el contenido del libro de Primera Samuel? El capítulo 1 al 7 relata la historia, la vida, la influencia de Samuel, el profeta juez. Samuel fue elegido por Dios, tenía una mamá que se llamaba Ana, que era esposa, bueno, mujer de uno de los sacerdotes, que tenía dos mujeres. Con una de las mujeres tenía varios hijos, pero con Ana no podía tener hijos porque era estéril. Sin embargo, el sacerdote quería mucho a Ana, ¿no? Y Ana oró al Señor, se puso en oración y le pidió un hijo. Y le prometió al Señor destinar a este hijo, ¿no?, a su servicio si nacía. Dios le concedió esa petición. Esa oración fue escuchada por Dios y le dio un hijo que fue Samuel. Entonces Samuel fue consagrado a Dios, se lo llevó al templo junto con el sacerdote y ahí desde niño empezó ese servicio, esa dedicación a nuestro Dios. Se convirtió en uno de los grandes profetas, del Antiguo Testamento, uno de los grandes hombres de Dios. Entonces, del capítulo 1 al 7 se relata eso, ¿no? Por eso a Samuel se le llama el profeta juez. ¿Por qué el profeta juez? Porque en cierta forma los profetas que fueron elegidos en esas épocas eran jueces, ¿no?
¿Qué quería decir un juez? Un juez era una persona, un hombre elegido de Dios, que trataba de corregir los caminos del pueblo de Israel mediante sus acciones y proclamando la palabra de Dios. Muchas veces los profetas eran despreciados porque decían la verdad, porque decían, confrontaban al pueblo de Israel. Muchas veces inclusive fueron sacrificados por el pueblo porque no querían oír esa verdad. Entonces, queridos hermanos, del capítulo 1 al 7 del libro de Samuel se relata la historia de este profeta singular, este profeta, de este gran profeta. Del capítulo 8 al 15 se relata la historia del reinado y caída de Saúl, ¿no? Saúl fue el primer rey de Israel. El pueblo de Israel le había pedido a Dios, ¿no? Y ya no querían jueces ni profetas, sino querían un rey. Y Dios les concedió, no de muy buena gana, porque Dios lo estaban despreciando a él, pero les concedió a Saúl. Y Saúl tuvo un auge y una caída, y se relata del capítulo 8 al 15. Del capítulo 16 a 31, puesto que Saúl cayó en la confianza de Dios, Dios erigió un nuevo rey, que fue David, y la historia de David, de su elección y ungimiento como rey, se relata en el libro, en los capítulos 16 a 31 del libro de 1 Samuel. Entonces, David es llamado es el rey pastor, Saúl es llamado el rey rechazado, porque Dios lo rechazó. Bien, entonces, conociendo un poco, ¿no? En eso, vamos a hablar del contexto de Samuel. ¿Cómo fue el andar de Samuel? Y para eso vamos a agarrar el capítulo 12, desde el verso 1 al 25 rápidamente, y lo vamos a comentar. Primero que nada, en los versos 1 y 2, se relata cómo Samuel fue rechazado, ¿no? Samuel le dijo a todo Israel, en el capítulo 1 y 2, en el versículo 1 y 2 del capítulo 12, si tienen su Biblia pueden agarrar eso. Dijo Samuel a todo Israel, he aquí, he oído vuestra voz en todo, en cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Samuel estaba algo dolido, ¿sí? Porque el pueblo estaba rechazando ya su liderazgo y estaba pidiendo rey. Tal vez decían, este ya es viejo, y creo que así fue, viejo, y ya no nos va a poder guiar. Nos pidamos un rey. Estaban desobedeciendo inclusive a Dios, pidamos un rey. Entonces Samuel fue rechazado, y normalmente en esas épocas el profeta o el juez que había guiado al pueblo de Israel dejaba a sus hijos. Pero los hijos de Samuel no eran muy confiables, el pueblo no confiaba en sus hijos. Entonces, probablemente esa fue también una de las razones por que el pueblo pidió un rey. Todos los pueblos tienen reyes, pero nosotros no. Y Dios les concedió. Samuel consultó a Dios y le dijo, están pidiendo rey. Y Dios le dijo, dale rey, ¿no? Pero después verán, ¿no? Se arrepintieron de tener rey verdaderamente. En realidad, inclusive estaban rechazando a Dios porque Dios era su rey, Dios era su gobernante. Es lo mismo que pasa en muchos países. Aquí en Bolivia, nosotros estamos creyendo que un nuevo presidente, un nuevo, nos va a salvar, ¿no? Nos va a salvar de muchas cosas, ¿no? Vaya a entrar elecciones, otro presidente. Y a veces no es tan cierto. A veces los remedios son peores que las enfermedades, ¿no? Y eso va a pasar. Pues la historia un poco se repite en todo lado, ¿no? Sí. Creemos que los hombres van a solucionar. Deberíamos tal vez hincarnos ante Dios, ¿no? No consideraron que que Samuel, perdón, el rechazado, les había juzgado con rectitud. Samuel era un hombre recto, y en los versos 3 a 5 del capítulo 12, les dijo claramente, los confrontó y les dijo, aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová, delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno. Está diciendo, ¿qué cosa me pueden acusar? Yo he sido recto y de verdad. Por otro lado, también en los versículos 6 a 13, les recuerda la obra de Dios. Le dice al pueblo, Jehová designó a Moisés
y Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto. Y les recuerda todo lo que Dios hizo por el pueblo. Qué fácil es para nosotros olvidarnos lo que Dios hace por nosotros, ¿no? Y solamente nos acordamos de Dios a veces cuando estamos en tristeza, cuando estamos agobiados o en depresión. Y no recordamos lo que Dios... Qué fácil es olvidarnos. Eso le está recordando, ¿no? Cómo el pueblo de Israel había dejado a Dios, ¿no? A pesar de todo lo que él había hecho por él. Y les reconviene en el verso 14 y 15, les reconviene sobre la bendición y maldición. Miren lo que les dice en el verso 14 y 15. Pueden leer si tienen Samuel ahí. Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Bendición. Mas si no oyereis la voz de Jehová, si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Maldición. En toda la Biblia, en muchas partes de la Biblia, Dios siempre está recomendando. Si tú eres obediente a la palabra de Dios, a sus mandamientos, tendrás bendición. Si no, atente a las consecuencias, dice, ¿no? Básicamente. Dios siempre quiere que sus hijos sean obedientes. El pueblo de Israel, pues, no fue nada obediente y les reconviene. En los versos 16 a 19, les reflexiona sobre la ira de Dios. La ira de Dios es un juicio. Es el enojo de Dios y lo manifiesta con juicio. Como el pueblo siempre era medio incrédulo, ¿no? Samuel ora a Dios, clama, porque Samuel era conocido, porque era un profeta que oraba mucho, y hace un milagro. En el verso 16, 19 dice, esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. Pues ahora la siega del trigo, yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. El pueblo se había rebelado, querían rey, queremos rey, ¿no? ¿Sí? Como el pueblo a veces grita, pide democracia, pide tal, toda una serie de cosas, se revela, ¿no? ¿Sí? Se había revelado y estaban negando a Dios, amados hermanos. Querían un rey, querían una sustitución al rey de Dios de alguna forma. Y Dios, en esa época que no era época de lluvia, hace un milagro a través de Samuel y les muestra truenos y lluvias, muy terrible. Y el pueblo de Israel se asusta. Ahí ven la ira de Dios, el juicio de Dios, se asusta y dice, hemos hecho mal en pedir rey. Se arrepiente, hermanos. Nosotros a veces no nos arrepentimos, ¿no? Veamos nomás en nuestros gobiernos, en nuestras políticas que hacemos, ¿no? Presidentes que hacen maldad, ira, venganza, odio, luego se escapan y no hay justicia para ellos, viven en otros lados, tal vez inclusive vuelven al país como si nada, ¿no? No hay reflexión. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios, amados hermanos. Así vivió el pueblo de Israel. Y no nos sintamos ajenos porque nosotros vivimos más o menos de la misma manera. Samuel les reflexiona. Tuvo que hacer ahí una lluvia, truenos tremendos para que el pueblo reflexione. Y siempre da una esperanza. En el versículo 20 y 25 les refresca al pueblo con la esperanza en Dios, ¿no? Y les responde al pueblo y le dice, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Y Dios va a estar para bendecirlos. Miren, toda esta secuencia que hemos puesto ahí, y les pido que lo visualicen bien, lo escuchen,
Sí, tenemos la ayuda visual con las láminas. Samuel fue rechazado, era un hombre recto, un poco amargado, les recuerda la obra de Dios, les reconviene, les reflexiona y les refresca. Él no se enoja y les dice, ay, me voy a vengar porque me han tratado mal, me han rechazado. Él obra dentro de la misericordia de Dios y con amor responde al pueblo. Y ora por el pueblo. Y ahí entra el tema, ¿no? Y ora. ¿Qué pasa si nosotros descuidamos la oración, somos cristianos y vivimos sin oración? Vivimos sin oración. La oración es una de las partes más importantes de lo que es ser cristiano. Miren lo que pasó con Samuel. Primero que Samuel, a pesar de lo que lo habían maltratado todo, a pesar que lo habían relegado, lo habían desechado de alguna manera, él no se enojó, clamó a Dios, oró y perdonó. En nuestra vida de relaciones, amados hermanos, al tener relaciones con las otras personas, tenemos situaciones, ¿no?, donde en esa relación pueden surgir conflictos. Y tiene que haber una restauración a través del perdón. Y el perdón no puede darse si no hay oración. Samuel demostró que perdonó al pueblo porque oró por ellos. Entonces, Samuel, ¿qué hizo? Primero, reclamó el juicio y la intervención de Dios. Primera Samuel 12, 17, 18. ¿No? Ahí clamó Samuel a Dios y Dios ha dado truenos y lluvias. ¿Y para qué hizo esto Samuel? Para que el pueblo de Israel conozca cuán grande es la maldad, ¿no?, que ellos habían cometido al pedir rey, al desobedecer a Dios, ¿sí? Y Samuel clamó a Jehová. Y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Llevemos esto al contexto de nuestra vida. Cuando nosotros estamos confrontados con alguien, peleados, y vamos a ejercer el perdón, no es solamente decir te perdono a la persona, ¿no? Primero debemos elevar los ojos al cielo y clamar a Dios. Pedir el juicio y la intervención de Dios. Clamar, orar el juicio y la intervención de Dios. Si no, no hay perdón, hermano. El problema de un conflicto entre dos personas, dos naciones, dos entidades, no es un problema horizontal, amados hermanos. Es un problema también vertical, porque hay que mirar arriba, hay que mirar a Dios. Si alguien me dice, yo ya me he reconciliado con esa persona, ya lo he perdonado, pero nunca ha reclamado, aclamado el juicio y la intervención de Dios, yo creo que no ha solucionado el problema. Primero debemos reclamar el juicio y la intervención de Dios. ¿El juicio en qué sentido? En que Dios me diga dónde se ha fallado, para que nos arrepintamos nosotros y para que proclamemos el arrepentimiento de la otra persona también. Si no, no hay perdón, hermano. Samuel reclamó el juicio y la intervención de Dios para que el pueblo de Israel se dé cuenta que había fallado. Si no, no nos vamos a dar cuenta de que hemos fallado. La oración está implícita en esto, hermanos. Rogó y respondió al pueblo. En Samuel 12, 19 y 20, en la parte primera, dice, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. Aquí hay una tremenda lección en cuanto al perdón, amados hermanos. Cuando tenemos un conflicto, una situación,
¿no? Debemos rogar primero. Les digo una cosa, hermanos, para que entiendan. Si yo me peleo con alguien, yo por mi propia fuerza no puedo perdonar. Nuestra naturaleza humana es tan dura. No sabes lo que me ha hecho. Realmente me ha ofendido de una manera que no te imaginas. Es que tú no has visto lo que pasa. Escucho cada vez esas cosas, hermanos. No sabes, pues, no entiendes lo que pasa. El otro día, nomás en una charla con una muchacha, me dices que usted no sabe lo que me ha hecho él. No me entiende, ¿no? Sí. Y nos salimos del camino del perdón. La reacción debe ser diferente. Debemos rogar por esa persona y responder como Samuel respondió al pueblo, ¿no? Y les respondió y les dijo, no temáis. No se escapó y se fue. Ejerció el perdón y rogó, clamó por eso. Y eso es lo que debemos hacer, amados hermanos, porque solos no podemos. Para perdonar necesitamos que Dios obre en nosotros y nos ayude a perdonar. Y el perdón no es inmediato, es un proceso muchas veces. Quiere de pasos y un poco de tiempo hasta que sanemos la herida. Y no es que la herida se va a perder hasta que cicatrice. Y cuando yo vea esa cicatriz, me voy a recordar y decir, tuve un problema y lo solucioné. He ahí la cicatriz. Pero no es que la cicatriz va a desaparecer. ¿Se dan cuenta? El perdón no es, ¿qué se llama, amados hermanos? Olvidar. El perdón, amados hermanos, es recordar lo que ha pasado de otra manera. Como Samuel, a pesar de que el pueblo de Israel había desobedecido a Dios, clamando por rey, todo, Dios les concedió. Y por medio de Samuel respondió y mostró su perdón, su carácter misericordioso y de perdón. Luego, Samuel les reprochó y confrontó al pueblo, ¿no? Y les dijo, vosotros habéis hecho todo este mal. No les dijo, no, déjenlo de lado, olvídense. No les dijo, han hecho mal. Les dijo claramente que habían hecho mal. Amado hermano, si usted quiere disculparse, estar con una persona, aplique la confrontación, el reproche en amor, el reproche noutético que se llama en la Biblia de amonestación, con amor, con aprendizaje. Cuando hay un conflicto, aprendemos de ese conflicto, como Samuel hizo con el pueblo de Israel. Con la persona que nos hemos peleado, no es que hay que decirle, mira, olvida, sí, pues es que estabas mal esa época, mira, es que estabas embarazada y entiendo tu situación, es que ese día estabas pasando una crisis y entiendo. No, tú hiciste mal eso, yo hice mal esto. Ese es el camino del perdón. Y oremos juntos, en oración, en amor, en clamor a Dios. Nos reprocharemos de buena manera, entendiendo las cosas. Así se confronta el perdón. Y Samuel no solo se contentó con reprochar, sino que recomendó, aconsejó el camino y les dijo, pero con todo eso, no os apartéis de en pos de Jehová, en el versículo 20 y 21, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades, les digo. Amados hermanos, qué lindo es terminar un conflicto con otra persona y cuán difícil a veces es llegar a este punto, pero sería lindo llegar, que después de que dos personas han entendido que están en un conflicto, se pongan antes de enfrentarse, ¿no? Y arreglar sus diferencias, ¿no? Reclamar el juicio de Dios a ambos, la intervención de Dios, rogar y responderse a ambos, ¿no? Reprocharse, decir, mira, tú has fallado en esto, yo en esto, recomendarse mediante la palabra de Dios y decir, a la postre vamos a obrar de esta forma, de esta manera, y terminar orando.
No puede haber perdón si no empieza y termina con oración, amados hermanos. Samuel nos los demuestra de esa forma. Cuán importante es la oración. Entonces, primera idea que quiero que ustedes lo mentalicen, amados hermanos, de cuán importante es la oración. Si leemos Efesios capítulo 6, donde Dios nos habla de la armadura de Dios, para usar la armadura de Dios, la verdad, la justicia, todo eso, ¿qué dice Dios en el capítulo 6 de Efesios, no? Que todo se hace con oración. Por eso la mañana, cuando empezamos la mañana, antes de empezar, ¿no? Oramos a Dios. Y tal vez estamos orando para perdonar muchas cosas que nos han hecho, ¿no? Y para también perdonarnos a nosotros mismos, que a veces es bien difícil eso, hermanos. Primer elemento. Si no oramos, no perdonamos en realidad, ¿no? No hay perdón sin oración. Segundo elemento. No orar es privarse de bendiciones. Esto es tremendo. No orar nos priva de bendiciones. En Santiago 4:23, el apóstol Santiago dice, no tenemos porque no pedimos. Dios no me ha bendecido. ¿Cómo te va a bendecir si tú no ejercitas la oración? ¿Cuánto tiempo oras al día? Bueno, probablemente mucha gente se orará un ratito, de pasada, tal vez inclusive sin convicción, ¿no? Pedir y recibir son gozos de la vida cristiana. La falta de oración impide el avivamiento de las iglesias. ¿Cuánta gente se habrá convertido gracias a la oración de muchos? Dios ha utilizado la oración de muchas personas para cumplir su elección de muchas personas para ser sus hijos. ¿De qué nos privamos? A ver, ¿no? Primero, nos privamos de la protección y el amparo de Dios. En 1 Samuel, capítulo 12, el verso 22, en la primera parte, Samuel dice, pues Jehová no desamparará a su pueblo. Esta es una promesa clara, dice. Jehová no desamparará. Pero ahí dirá, pues, yo vivo como vivo, igual Dios no me va a desamparar. Mentira, ¿no? Tienes que pedirle. No tienes amparo porque no pides. ¿Y cómo pides? Orando. Te estás privando de la protección de Dios. Aunque pienses que Dios no te escuche. Pide, pide, pide. Nosotros ya en mucho tiempo estamos orando por el COVID-19. Y podríamos decir, toda la pandemia, todo que estamos orando, no ha desaparecido el virus. Dios no nos escucha. No, Dios ha escuchado. Y ha dado muchas cosas a favor de que podamos aguantar y seguir. El panorama podía haber sido peor. La gracia común de Dios, a pesar de la rebeldía del hombre, sigue obrando, sigue protegiendo a la humanidad. Y aún no se ha manifestado la ira de Dios. Amados hermanos, no perdamos la protección y el amparo de Dios. Oremos, oremos. Participemos de esa doctrina, porque es una doctrina, una enseñanza que Dios ha dejado, la oración. Por otro lado, miren lo que dice en el versículo 22, en la segunda parte. Por su grande nombre. La oración, amados hermanos, muestra el privilegio de servir a su nombre. Una persona que ora muestra que está al servicio del nombre de Dios. En la antigüedad, los israelitas le daban una gran importancia al nombre de Dios, al nombre en general. Cada nombre tenía un significado. Por ejemplo, Isaías, el hijo de la promesa, fue llamado así, que significaba su nombre Isaías, me río. Perdón, Isaac, discúlpeme, Isaac, no es Isaías, el profeta.
discúlpeme, Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de Abraham y Sara, ¿no? ¿Sí? Él recibió un nombre, Isaac, que tiene un significado, y significa me río. ¿Por qué? Porque Sara, cuando Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo y ella era vieja, se rió porque dijo, esto es irreal. Pensó que no iba a ser cierto en primera instancia. Entonces, el nombre tiene un significado, es simbólico a una situación, de alguna forma indica el carácter de la persona. El nombre de Jesús, ¿no?, tiene su nombre. Dios salva, significa, amados hermanos. Entonces, es un privilegio para nosotros servir al nombre de Dios. No orar nos muestra que no valoramos el privilegio de ser sus hijos y de servirle a Él. Servir ese nombre, el nombre de Dios. Orar es adorar a Dios. Orar es entrar en comunión. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio, amados hermanos! La oración es un privilegio que tenemos el mundo cristiano para acercarnos a Dios. Hay gente que pide cita para reunirse con una reina, con un rey, inclusive con un médico famoso. Recuerdo alguna vez que fue donde un médico famoso y quería tener cita, me dijo, de aquí a 3 meses tenemos una plaza. Caramba, che, qué ocupado, ¿no? El nombre de ese médico era famoso. Y de aquí a 3 meses tenía la posibilidad de entrar en su presencia. Pero nosotros, mediante la oración, tenemos el privilegio de entrar inmediatamente en la presencia de Dios, amados hermanos. Adoremos ese nombre, Dios. Sirvamos a ese nombre. Pronunciemos ese nombre con respeto, porque es un privilegio. Cuando hablemos de Dios, hablemos convencidos, con amor, seguros de que estamos ante la presencia del Rey del universo. Y la oración nos permite eso, amados hermanos. Además, la oración nos da un elemento, una bendición tremenda. Si oramos, si no oramos, nos perdemos de este privilegio. No somos pertenecientes al pueblo elegido. Porque miren, en Samuel capítulo 12, 22, en la tercera parte dice, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo, dice. Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo. Por su voluntad somos sus hijos, somos parte de su pueblo, somos parte del cuerpo de Cristo, amados hermanos. Le pertenecemos, soy de Cristo, de Cristo, le pertenezco a Dios. Somos pueblo elegido. Y porque somos pueblo elegido, podemos tener muchas bendiciones. Entonces, vivir sin oración es privarse de protección. Es no mostrar ese privilegio de servir su nombre. Es no mostrar que somos pertenecientes al pueblo elegido. Así que yo les pido, amados hermanos, que terminada esta prédica, vayamos a nuestras casas, nos miremos al espejo y digamos, cuánto reverencio a Dios en la oración. O siempre estoy escapando. Y me doy cuenta en nuestra iglesia que hemos establecido un día de oración. Poca gente es la que participa. Parece una actividad marginal. Y no es así, hermanos. No es así. Porque Dios ha diseñado la oración para que podamos comunicarnos con Él. ¿No? No se dense cuenta que Dios nos está mirando todo, amados hermanos. Podemos justificar ese día trabajo, ese día hago, un montón de justificativos. No he orado, es que me levanto temprano y tengo que estar en el trabajo a las 7 de la mañana, entonces me levanto, desayuno y salgo volando y no puedo orar, sí. Levántese a las 5, hermano.
o a las 6. Planifique su tiempo. Dios es un Dios de orden. Amados hermanos, ¿queremos bendiciones? Pues cumplamos y obedezcamos lo que Dios ha establecido para nosotros. Después nos quejamos. Dios no me bendice. Dios no me protege. Dios no me considera su hijo. Parece que no pertenezco al pueblo de Dios porque me hace a un lado. Dios no me escucha. Años que le estoy orando. Santiago dice, pedís, pero pedís mal. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? ¿Cómo es posible que puedas pedir algo si no cumples? Sigamos. Y el último punto. El orar es una condición pecaminosa. Es pecado, hermanos. La Biblia dice que es pecado no orar. Y agarremos el verso 23, ¿no? De Samuel que dice, ¿no? Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Este versículo que ha guiado esta prédica, ¿no? Es importante. Lo he dividido en 3. La primera parte dice, así que, Samuel capítulo 12, verso 23, primera parte. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová. Si yo no oro, es una insubordinación. Es un estado de rebeldía contra Dios. Alguien me dirá, oh, no pues, ¿cómo pues no orar me hace rebelde? Claro que sí. Porque Dios te ha mandado orar. Dios te manda orar. Y si tú no oras, eres rebelde. Eres desobediente. Así que dense cuenta la magnitud, ¿no? Amados hermanos, reflexionemos sobre esto. Queremos una vida plena de gozo espiritual, pues obedezcamos a Dios, ¿no? Les quiero decir algo. Estar con Dios no es solamente un hecho de que me va a resolver los problemas, que me va a dar paz momentánea, ¿no? Es to be or not to be. Eres o no eres cristiano. Es una entrega total. Es como en un equipo de fútbol, ¿no? Todos tienen que entregarse todo, su alma, fuerza, corazón, por el equipo, digamos. Pues eso es lo que debemos hacer. No hay cristianismo a medias. No hay cristianismo relativista, que es relativo. En ciertas ocasiones soy cristiano, en otras. Es un compromiso total con Dios. No es un cristianismo de domingos, de papá domingo. El domingo Dios es mi papá, pero los otros días no. Tengo yo mi trabajo, mis cosas. Y no le estoy diciendo, hermano, que no trabaje, sino que lo haga siempre con Dios. Si no entendemos eso, hermanos, verdaderamente no entendemos el cristianismo. No entendemos. Y no es religión, porque la religión se basa en ritos. Ay, no he asistido a la cena del Señor, no he asistido a la oración, ay, me van a poner falta, ay, tendré un pecadito, voy a pedir perdón. No, una entrega total. Y lo hacemos por amor, porque sus mandamientos no son gravosos, dice la palabra. Y eso nos lleva a que en la vida del mundo seamos excelentes, porque lo hacemos todo para la gloria de Dios. En nuestro trabajo, todo. Seamos excelentes porque estamos haciéndolo con Dios y para Dios. No es al revés. No le estamos dando migajas a Dios de nuestro tiempo, de nada. No, tenemos que honrar a Dios. Así que, mi amado hermano, de corazón le digo, y es mi obligación hacerle notar, que no orar es una insubordinación, es un estado de rebeldía. No orar es falta de intercesión, ¿no? Miren lo que dice Samuel, el versículo 23, agárrenlo.
Así que lejos sea de mí que yo peque contra vosotros, contra Jehová, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, cesando de rogar por vosotros. Samuel había sido, si quieren, humillado por el pueblo de Israel, pero pese a eso oró por el pueblo. Yo no voy a pecar, voy a orar por ustedes. Al orar intercedemos por otras personas. Una persona me ha ofendido, la anterior persona, 2 personas me han ofendido terriblemente. Estoy orando por ellos. Estoy orando por su salvación. No porque se disculpen conmigo, no me interesa eso. Estoy orando por su salvación. Estoy orando porque he visto con misericordia cómo la gente joven, mayor, se puede perder porque no tienen a Dios en su corazón. Y pueden obrar de esa manera y dañar a las personas. Samuel oró por el pueblo de Israel, intercedió por el pueblo de Israel, a pesar de que ellos no lo merecían. Y nosotros tampoco lo merecemos. La oración es una forma de intercesión. Oramos por personas, todo el tiempo estamos orando. Si yo estoy orando por, ni siquiera a veces oramos por nosotros, oramos por las personas que no tienen la salvación, que están en algún problema, que están enfermos. Todo lo que nos piden, hay mucha gente que ni sabe que estamos orando por ellos, pero estamos orando por ellos. Estamos poniendo ese caso, ¿no?, en los pies de Cristo, en la corte de Dios, para que Él tenga piedad y misericordia de esa persona, lo bendiga, toque ese corazón y lo ayude, lo ilumine y lo lleve a su presencia. Oramos por los gobernantes, por nuestros gobernantes que con tanta necedad están obrando. Oramos para que Dios toque sus corazones. Intercedemos por todas esas personas, porque así nos manda la palabra de Dios. Porque así nos dice que Dios nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y probablemente la persona por la que estás orando, el presidente, el gobernador, el alcalde, se ha enterado que estás orando por él. No importa, amados hermanos, no importa. Seamos intercesores. Además, miren lo que dice Samuel en la última parte. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Samuel oró. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Leo el verso completo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Samuel no solamente oró, sino que los aconsejó, les instruyó en la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios, amados hermanos? Hay mucha gente que me pregunta, ¿qué tendrá Dios para mí? No sé cuál será su voluntad. Quiero que me instruya en la voluntad de Dios, en su voluntad para mi vida. Ora, 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 lee su palabra, ora, lee su palabra, ora, lee su palabra, estudia su palabra, interpreta su palabra. Ora, para predicar, antes de predicar, oramos. Para estudiar una prédica, preparar una prédica, oramos. Permanentemente somos instruidos. Y la oración es el medio que nos abre paso a esa instrucción de conocer la voluntad de Dios, amados hermanos. No orar es pecado. Vivir sin oración es pecado, hermanos. Alguien me dice, si me dice, yo no oro porque no conozco a Cristo. Conozca a Cristo. Entreguen su vida a Cristo. Entreguen su vida. No vean al cristianismo como una religión de prohibiciones. Ah, no, pues desde que soy cristiano me han prohibido ir a fiestas, me han prohibido esto. No, hermanos, eso, ¿no? No tomo un traguito, lo que sea, ¿no? Lo que venga a nuestras vidas, creemos que son prohibiciones. No, el cristianismo no es una religión de prohibiciones. Es una relación de convicción con Dios.
Si no tomas un traguito es porque amas a Dios, no porque te prohíbe Dios, ¿no? Dios no te dice, oye, no te puede servir un trago, sírvete, pero cuidado con exagerar o con cualquier otra cosa, ¿no? ¿Por qué haces algo? La pregunta siempre del cristiano es, ¿por qué hago algo? ¿Para qué hago algo? ¿Sí? No es una vida intrascendente, da sentido a nuestra vida, amados hermanos, ser cristianos. Nos da norte, nos da misión, nos da visión, amados hermanos. Dios no se ha ocultado ni ha huido. Ya las cosas están mal, huyo yo, ¿no? Me voy a otro país exilado o a otro lado, a otro universo exilado y estoy ahí. Enfrenta las cosas y con amor te guía el camino que debes hacer. No pequemos, hermanos. No. Conclusión, amados hermanos, de este tema, vivir sin oración. Primero que nada, quiero recordarles siempre que he tomado el camino de las prédicas de concluir con los 4 aspectos fundamentales que, ¿no? Primero, observamos el problema que estamos tratando en esta ocasión, en este caso es la falta de oración, ¿no? Y lo planteamos con una pregunta. Segundo, planteamos la ortodoxia, la teoría sale de la palabra de Dios para enfrentar este problema. Tercero, ponemos la ortopraxis, cómo debemos practicar nosotros, ¿no? Lo que estamos predicando. Y por último, remarcamos la obediencia. La trilogía de la ortodoxia, ortopraxis y obediencia aquí nos sirve para nuestra vida. La Biblia no solamente es estudiarla, sino hay que vivirla. Estudiarla es la doctrina, es la teoría. Vivirla es la práctica y hay que obedecerla. En eso se resume la vida cristiana, amados hermanos, en la teoría, la práctica y la obediencia. Es como los humanos a veces agarran una teoría, ¿no? Alguien dice el marxismo, pues primero tendría que conocer qué es el marxismo para practicar el marxismo, ¿no? Sí. Lo triste es que muchos gobernantes socialistas ni siquiera conocen la doctrina del marxismo y se dicen marxistas, ¿no? Como se debe, ¿no? Sí. Es un ejemplo, una comparación burda, porque la palabra de Dios es mucho más grande. Es una teología hermosa, amados hermanos. Es una doctrina fascinante. Es una doctrina que cambia y transforma vidas, pero nunca tendría sentido si no la practicamos. Hablamos de la Biblia, de que debemos servir a Dios, de que debemos ayudar a su obra, y a veces no ofrendamos, no practicamos, ¿no? Así que, amados hermanos, tenemos que intentar ser consecuentes en esta trilogía. Por eso les remarco, amados hermanos. Hablamos de amor. Dice, ama a tu prójimo, dice la teoría. Pero a la primera lo rechazamos a alguien y no lo amamos. Es que no es cristiano. No, es tu prójimo. Hablamos de justicia, que Dios habla de justicia, pero no lo practicamos. La primera oportunidad de ser injustos lo somos. Digamos en conclusión, la observación, la afección, el significado que tienes tú en tu vida, que nos ha motivado a esta prédica. Dice, ¿qué importancia le das a la oración en tu vida? Yo me puedo dar cuenta, sin estar con muchos de los hermanos, qué importancia le dan a la oración en su vida. Sí, puedo darme una idea. La Biblia nos dice en su ortodoxia, Cristo nos dice en la sabiduría, la aptitud que debemos tener, el conocimiento, lo que primera Samuel dijo en 12:23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os incluiré en el camino bueno y recto. Claramente la Biblia en la doctrina nos dice que orar es
comunicarse con Dios, y no orar es una condición pecaminosa, hermanos, porque es falta de coherencia, falta de consistencia. Predico ciertas cosas, pero no las practico. Predico que hay que orar al Señor, que hay que hablar con Dios, hay que conocer a Dios, pero no me esmero por conocer a Dios en la oración. En la práctica, la acción que Cristo nos dice que tú hagas en tu vida, ¿no?, es que practiquemos una vida de oración, una vida de relación con Dios y de genuina piedad, ¿no? Samuel 24:25, primera Samuel 12:24-25, miren lo que dice: solamente temed a Jehová, servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros, mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. ¿Cómo queremos acceder a la bendición de Dios si no practicamos la oración, amados hermanos? Y finalmente, ¿no?, la obediencia. No orar es desobedecer, es rebelde, como habíamos dicho. Debemos ser obedientes y sumisos en esta práctica de conversación y comunión con Dios. ¿Cuán obediente eres, hermano, en esto? Romanos 12:12, el apóstol Pablo dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, constantes en la oración. Amados hermanos, aquí tenemos la conclusión de este mensaje que hemos preparado en función a lo que Dios nos ha hablado a través de la Biblia para que podamos comunicarlo a ustedes. Edifiquémonos en este mensaje. Y termino el mensaje, ¿no?, con bendecirlos a ustedes. Dios los bendiga en sus momentos de oración, y decirles algo, una reflexión que espero que resuma todo lo que hemos dicho. Todos los cristianos necesitan orar durante media hora, por lo menos todos los días, por lo menos todos los días, a menos que estén muy ocupados. En ese caso necesitan orar por lo menos una hora, ¿no? Si alguien me dice, estoy ocupado para orar media hora, pues ore una hora, porque realmente está fallando mucho. Y la Biblia tiene un mensaje en 1 Tesalonicenses 5:1, donde dice claramente Dios, un mandato. La palabra está en presente continuo, es imperativo. Orad sin cesar. Orad sin cesar. No le está recomendando. Orad sin cesar, ¿no?, todo el tiempo. Yo no soy de las personas que oro horas, ni 24 horas, 3 horas, no. Oro por porciones, ¿no?, todo el momento que puedo. Tengo horarios de oración establecidos, mañana y noche. Y tenga que hacer lo que tenga que hacer. En esta pandemia me he disciplinado un poco más. Pero no descuido el momento de oración. Como les dije, usted puede estar esperando al dentista. Ore. Hable con Dios, porque orar es hablar con Dios. Amados hermanos, espero que este mensaje haya sido de bendición y siempre de una confrontación sana, no utética, porque los amo. Si no los amara, yo no les recomendaría muchas cosas. Dios, en mi función de líder de este ministerio, me dice que lo haga, porque si no lo haría, pues dejaría pasar muchas cosas. Y estamos fallando muchos en la oración. Estamos fallando en el ministerio de Benec, en el compromiso que tenemos en muchas cosas, ¿no? Y es obligación de nosotros, si nos hemos comprometido con un ministerio, pues darnos, porque es la obra de Dios, no es la obra del pastor Rafael Terrazas o de alguien, ¿no? No, amados hermanos, la iglesia lo hacemos todos los hijos de Dios somos parte del cuerpo de Cristo. Así que interesémonos más por esto
y un tema que debemos interesarnos terriblemente es la oración. Es la oración que yo veo mucha falencia en la oración, ¿no? Esa oración con amor. Les he pasado un modelo de oración de cuál es el fundamento básico de la oración, cierta guía para que podamos hacerlo de la manera más bíblica posible. Pero la oración es espontánea, nace de nuestro corazón, esa conversación sincera y franca que nos pone ante Dios en una condición humilde para decirle, Señor, estoy aquí, quiero hablar contigo y no necesito pedirte audiencia, solo quiero entrar en tu soberana presencia. Que Dios los bendiga, amados hermanos, y vamos a pasar